de casos jurídicos especiales. Recordemos que curso entonces de seminario de casos jurídicos especiales. Recordemos que nuestro código es FG 163 y dijimos, estamos en la semana número 7 ya, la cual corresponde pues al segundo parcial, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que también la otra semana pues no nos vamos a estar viendo porque ustedes estarán haciendo su examen de seminario de casos jurídicos especiales. El tema a tratar en esta oportunidad es acerca de lo que es el cálculo de coeficiente de correlación, así como también lo que es el planteamiento del problema. Tu catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. Empecemos el día de hoy con lo que es nuestro objetivo de la clase, y es que el estudiante pues pueda comprender, ¿verdad?, qué es el cálculo del coeficiente de correlación, así como también redactar la forma correcta del planteamiento del problema. Y también podemos decirte que el día de hoy pues vamos a tener un breve ejercicio acerca del cálculo del coeficiente de correlación. Así que calculadora a la mano, lápiz o lapicero. Empecemos con nuestra definición acerca de qué es una correlación. Empezaré diciéndote que correlación es el grado que mide, ¿verdad?, a través de un coeficiente llamado coeficiente de correlación. Y lo denotaremos o lo estaremos estudiando con lo que es la letra R del método científico, que consiste en ver cómo se relacionan pues dos variantes. Y en este sentido pues vamos a ver lo que son las variantes X y Y, ¿sí? No sé si se escucha el sonido y todo estará perfecto, que me puedan enviar un mensajito, por favor, para poder seguir avanzando, ¿verdad?, con lo que es nuestra clase, ya que el día de hoy pues se van a tomar, va a ser importante. Yo creo que sí, porque no ha habido ningún mensaje de que no me están escuchando. Entonces prosigamos con nuestras diapositivas del día de hoy. Hablemos entonces de lo que es el cálculo, ¿verdad?, de coeficiente de correlación. Vamos a establecer que el cálculo de coeficiente de correlación es en estadística un indicador que me va a permitir o que me va a ayudar a medir la tendencia, ¿verdad?, de dos variables cuantitativas, es decir, X y Y. Y también tener una relación de un lineamiento o una proporcionalidad entre ellas. Generalmente, pues los pares de variables, tanto X o Y, ¿verdad?, son dos características de una misma población, como por ejemplo puede ser la altura de una persona y su peso. Entonces vamos a llevar a cabo, ¿verdad?, nuestro ejemplo el día de hoy de ciertas personas con la altura y con su peso. Entonces, por eso es de que el coeficiente, ¿verdad?, de correlación con las dos variables X y Y, pues ambas tienen que ver y nos van a mostrar cierto indicador, ¿verdad?, o cierta tendencia a estas variables. Tenemos aquí nuestro modelo, ¿sí?, de coeficiente de correlación. Tenemos tres modelos en el cual pues tú puedes ver en nuestra diapositiva. Nuestra primera diapositiva pues nos indica, ¿verdad?,
cuando el coeficiente de correlación, es decir, cuando X va en lo que es el aumento de valor, la variable y también aumenta, en este caso, pues establece que existe una correlación positiva. Es decir, vamos a ver si no, aquí estaríamos hablando de esta diapositiva, ¿sí? Pasemos a nuestro siguiente modelo de coeficiente de correlación. Y este pues nos indica, ¿verdad?, que es cuando X va en aumento de valor. Es decir, que la variable y aumenta y disminuye y realmente pues no se establece un patrón en línea recta. En este caso pues nos está indicando, ¿verdad?, de que no existe una correlación. Pero también tenemos nuestro tercer modelo, ¿sí?, de coeficiente de correlación, en el cual es cuando X pues, aumenta, ¿verdad?, de valor y la variable disminuye, disminuye. En este caso, pues se establece, ¿verdad?, que existe una correlación, pero negativa. Es decir, que solamente el modelo de coeficiente de correlación en línea recta, pues es aquella que va a ir en aumento su valor, ¿sí? Y esta pues nos va a indicar que la correlación es positiva. Mientras que nuestra diapositiva del medio, pues esta, cuando esta va en aumento y disminuye, entonces esta dice que no va a tener una correlación. Igual nuestra siguiente, ¿sí? Pues no estamos en línea recta. Y recordemos que estos son modelos que nos van a servir para poder establecer unas variables que el día de hoy te voy a enseñar cómo realizar ciertas fórmulas para que tú puedas determinar el coeficiente de correlación en línea recta y el grado de confiabilidad que nos da el usar pues esta variable de X y Y, ¿sí?, el cual es dado por la Universidad Rural de Guatemala. Hablemos ahora acerca de lo que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el proceso que explica cuál es la dificultad a resolver en una investigación. Esto pues forma parte esencial del método científico, ¿verdad?, en cualquier área de la ciencia. Es decir, que el planteamiento del problema es realmente su importancia, es el proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a explicar cuál es la dificultad que tiene nuestro tema de investigación para así poderlo resolver, ¿sí? La cual es parte esencial. Tenemos aquí entonces su importancia del planteamiento del problema y es llegar realmente a tener de una manera más clara, o sea, más definida, cuáles son los efectos, las causas dentro del problema de investigación. Es decir, que la importancia del planteamiento, ¿verdad?, del problema es tener muy claras las ideas que se muestran dentro de la problemática de la investigación para que nosotros podamos establecer la idea general de lo que es el planteamiento del problema. Recordemos que nosotros desde nuestro árbol de problemas tenemos que saber identificar nuestras causas, ¿sí? Si te recordarás de los 7 temas que se te dieron en la primera clase, pues ahí tendríamos que haber escogido uno, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? O lo más importante sería la causa, ¿sí?, el problema, ¿verdad? Saberlo identificar. Identificando pues bien el problema, es decir,
a tener el planteamiento y cómo es esto que lo voy a obtener, por qué es importante, porque aquí voy a tener yo claro cuál es el problema que se está dando en la actualidad acerca del tema que estoy investigando. Entonces, es decir, que la importancia del planteamiento del problema es tener clara la idea de nuestra problemática, ¿sí? Del tema a investigar. Tenemos ciertas etapas del planteamiento del problema. Nuestra primera etapa del planteamiento del problema es el reconocimiento del problema. ¿Por qué el reconocimiento del problema? Porque nosotros tenemos que reconocer de que sí existe una problemática acerca de nuestro tema a investigar. Si nuestro tema hubiera sido que se encuentra en la ley del sistema penitenciario, pues hubiéramos estado viendo o examinando esa norma jurídica y estableciendo de que sí existe una problemática, ¿sí? Y con esto pues hubiéramos tenido las ideas muy claras de cuál es esa problemática. Pero sobre todo reconoceríamos, ¿verdad?, de que sí se está dando en la norma jurídica de la ley del sistema penitenciario, pues se está dando un problema. Entonces, y esto, pues, este reconocimiento del problema me lleva a la segunda etapa, el cual es, pues, medio del descubrimiento del problema. Entonces, el descubrimiento del problema es cómo cómo nos dimos cuenta, porque empezamos a qué, a estudiar, a analizar las normas jurídicas y todas aquellas dijera, todas aquellas información, ¿sí?, que pues empezamos a recabar como equipo de trabajo. Entonces empezamos a descubrir. De primero, nuestra primera etapa, el reconocimiento. Luego de reconocer, empezamos a descubrir dónde estaba el problema, ¿sí? Y luego, pues también nuestra tercera etapa del planteamiento del problema está acerca de la formulación del problema. Entonces, aquí empezamos pues a formular, recordemos, nuestro árbol de problemas, ¿verdad? La problemática, las causas, sus efectos, o sea, su origen, dónde nace, por qué se dio esta problemática, ¿sí? Y sus efectos, ¿sí? Y también podemos empezar a formular hacia dónde queremos llegar con el planteamiento de nuestro problema. Entonces, recordemos, las etapas del planteamiento del problema son reconocimiento del problema, descubrimiento del problema y la formulación del problema. Tenemos aquí una serie de preguntas, ¿verdad?, las cuales pues nos hacemos al momento del planteamiento del problema. Y estas son las siguientes, ¿sí? Para poder llegar a hacer un buen planteamiento del problema, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Número 1 sería, ¿cuál es el problema que tengo que investigar? ¿Cuál es el tema que a mí me llama la atención? ¿Será la ley del sistema penitenciario, la ley de minerías, el de juicio de cuentas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo quiero investigar hacia qué norma jurídica me quiero dirigir. ¿Cuáles son los datos que yo puedo obtener, que tengo hasta el momento para poder empezar o realizar lo que es el planteamiento de mi investigación? Pregunta número 3. ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son
Recordemos que los supuestos son todos aquellos medios verídicos que me pueden ayudar a mí para dar o tener una información acerca de ciertos problemas, ¿sí? ¿Qué instituciones podrían ser las que me pueden ayudar? ¿O con qué documentos, cuentos verídicos tengo a la mano para poder decir, bueno, tengo este problema y quiero llevarlo a cabo? ¿Cuáles son los medios, verdad, con los que dispongo para poder llevar a cabo este tema de investigación? También tenemos qué es la solución que deseamos dar, hacia dónde queremos llevarla. ¿Sí? Obviamente, pues queremos llevar nuestro trabajo de investigación a una resolución satisfactoria para lo que es la sociedad. No solamente hemos dicho para nosotros, sino también para lo que es la sociedad. ¿Qué tipo de, qué tipo de comprobación pues necesita, verdad? ¿Qué comprobación pues voy a necesitar? Normas jurídicas, también diccionarios jurídicos, las páginas web, instituciones que nos van a ayudar. ¿Por qué se busca una solución? Porque lo que queremos es cambiar los efectos de negativo a positivo, ¿sí? Entonces, este sería cómo hacer el planteamiento del problema. Estas serían las preguntas básicas que yo me tengo que formular para deber de llegar a hacer un buen planteamiento de lo que es el problema. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Y pues vamos a hablar ahora acerca de lo que es el origen de la hipótesis. Nuestro origen de la hipótesis nace de primero con lo que es la observación, es decir, lo que es la realidad. Si yo observo, ¿verdad?, que hay una desnutrición severa y yo quiero cambiar esta desnutrición severa, por decirlo así, en mi departamento, yo lo que quiero es, ¿por qué lo estoy llevando a cabo? Porque estoy observando lo que es la realidad. Y vamos a llevar a cabo nuestro tema acerca de lo que es la ley del sistema penitenciario, es porque hay una realidad que estamos observando en el cual hay una problemática. Vamos también a dar con el origen de la hipótesis porque vamos a hacer una formulación del problema de investigación. Recordemos que a la hora de formular el problema de investigación, pues vamos a hacernos ciertas preguntas, las cuales estuvimos viendo y analizando en nuestra diapositiva anterior. Y por último, pues también dice que vamos a obtener, ¿verdad?, lo que es una revisión de la literatura. Entonces vamos a estar observando ciertas normas jurídicas, vamos a estar informados acerca del tema que vamos a investigar. Entonces aquí pues realmente habrían unas preguntas que podríamos hacer. ¿Qué se obtiene entonces de la hipótesis de la investigación? Entonces, esta es la que realmente pues nos va a permitir, ¿verdad?, orientarnos a lo que es el proceso y llegar así a lo que son las conclusiones concretas de lo que es el proyecto de investigación en nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales, así como también sería de nuestra tesis. Otra pregunta que nos podríamos hacer aquí es ¿de dónde se obtiene la hipótesis, verdad, de trabajo? De nuestro trabajo de investigación. Entonces hablaríamos que de los supuestos basados en hechos conocidos que realmente pues nos sirven como punto de referencia, podríamos decir, para lo que es un trabajo de investigación. En este caso pues sería en el curso, ¿verdad?, de seminario de casos jurídicos especiales, así como también a la hora de que
ustedes estén llevando a cabo la realización ya de su tesis. Entonces, esto sería ciertas preguntas y cómo nace, ¿verdad?, el origen de la hipótesis. Entonces, el origen de la hipótesis de primero nace o se origina por lo que es la observación. ¿De qué? De la realidad, de un problema real. Dos, por la formulación de ciertos del problema de investigación, los cuales pues tú puedes observar en nuestra diapositiva anterior, cuáles son estas preguntas que yo me debo de llevar o debo de realizar para poder llevar el planteamiento. Y número 3, la revisión de la literatura. Estos 3 orígenes más las preguntas que fueron muy importantes observar y analizar en esta diapositiva. Tenemos aquí nuestro árbol de problemas entonces, ¿verdad?, con lo que son los efectos o consecuencias, sea la parte general, y esta pues vendría a ser la variante dependiente o Y. ¿Y qué es esta, verdad? Serían entonces los daños a la vida e integridad de las personas en Capa, Chiquimula, Huehuetenango, Guatemala, ¿sí? Donde tú me estés viendo más el tiempo, ¿sí? Podríamos hablar de meses o años, hace 6 meses, ¿sí? Entonces, nuestro problema central sería cuál es el incremento de la comisión del delito contra la integridad de las personas. Y nuestra causa principal o la variable independiente o X sería la falta de propuesta de acuerdos interinstitucionales para así poder prevenir lo que es el delito. Si te das cuenta, pues aquí tenemos en nuestra diapositiva, ¿verdad?, el árbol de problemas. Nos está dando el problema central, o sea, el tronco, su causa principal, sus raíces, ¿sí?, y sus efectos, o sea, sus ramas. Entonces, el problema principal, dijimos, sería que está incrementando. Hay un incremento, ¿verdad?, de la comisión del delito contra toda la integridad de las personas. Esto pues viene a raíz de la falta de propuestas de acuerdos interinstitucionales para poder prevenir el delito. Y esto pues se da o tiene como consecuencias, ¿verdad?, daños a la vida, la integridad de las personas en el departamento de Guatemala hace 6 meses o en el año 2020. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Tenemos ahora lo que es la hipótesis. Y la hipótesis pues es efecto más el problema central más la causa. Los daños a la vida e integridad de las personas en el municipio de Jalapa, Chiquimula, Guatemala, Sololá, Petén, Cobán, Altavera, Paz. ¿Sí? En los últimos 2 años o 6 meses. ¿Sí? Por el incremento de la comisión de los delitos contra la integridad de las personas, se debe de la falta de una propuesta, ¿verdad?, de acuerdos interinstitucionales para poder prevenir lo que es el delito. Es decir, aquí en la hipótesis pues tenemos los por el se debe a la, es decir, nuestro efecto sería que los daños, ¿verdad?, el problema por el incremento y las causas que se debe a falta de, ¿sí? Entonces aquí te lo marqué con rojo, ¿sí? Los efectos empiezan desde el los, empieza el problema por él y la causa de la. Estamos ahí. Aquí están nuestras 3 partes acerca de la hipótesis. Tenemos ahora
el coeficiente de correlaciones. En el estadístico, pues, que cuantifica la correlación, sea la relación entre dos variables. Existen aquí dos tipos, ¿verdad?, de coeficiente de correlación. El coeficiente de Pearson, o sea que son pruebas paramétricas, las variables cuantitativas y siguen una distribución normal. Mientras que también podemos hablar de lo que es el coeficiente de RHO o Spearman, las cuales pues son pruebas no paramétricas. ¿Por qué? Porque hay variables cuantitativas, ¿verdad? Y no siguen una distribución normal. ¿A qué nos referimos con el coeficiente de correlaciones? Estas pues no todas se toman todos los valores comprendidos entre -1 y +1, ¿sí? Es el cual pues estudiaremos el día de hoy. Tenemos aquí nuestro cálculo, ¿verdad?, del coeficiente de correlación con proyección a línea recta. Si te das cuenta, entonces aquí te dijimos que va a ser denominado con la letra R. ¿Te recuerdas al principio de clase? Dijimos que lo íbamos a denominar con la letra R. Entonces, vamos a tener aquí que el cálculo de coeficiente de correlación con proyección a línea recta va a ser este, ¿sí? Bueno, tenemos nuestra fórmula que es R igual SXY. Esto lo vamos a dividir dentro de SXSY. Entonces, vamos a ver nuestro ejemplo. Por favor, empecemos ahora ya. Empecemos con tener nuestro teléfono o una calculadora a la mano para ver de qué vamos a empezar. Yo sé que estás un poquito cansadito por el estrés que estás estudiando, pero ya yo sé que eres muy inteligente y sacaste muy buena nota en tus exámenes anteriores, o es que te falta todavía. Sí, pero van a sacar puros 7 jóvenes. Entonces, para deber de quitar ese cansancio o el estrés, vamos a hacer un pequeño ejercicio el día de hoy. Empezaremos, ¿verdad?, con nuestra fórmula, la cual es la siguiente. Tenemos aquí que R, dijimos, este es cálculo de coeficiente de correlación lineal, que así se va a denominar la letra S. Y este pues me indica que es SXY dividido SXSY. Nuestra covariancia de SXY es igual a la sumatoria de, vamos a multiplicar X menos X. Y también vamos a multiplicar Y menos Y. Y todo esto pues lo vamos a dividir con la letra X, ¿sí? Solamente que ahorita pues estamos viendo letras, pero ahorita a continuación vamos a empezar a estudiar con números, ¿sí? Tenemos, entonces empezaremos nuestra fórmula, la cual es la siguiente. S igual, primero nuestra primera covariancia, ¿verdad?, que sería SX. Y SX pues me indica que va a ser la raíz cuadrada más la sumatoria de X menos XY. Todo esto al cuadrado dividido en. También tenemos nuestra segunda desviación estándar, que es SY. Y es raíz cuadrada a la sumatoria de lo que es Y menos Y menos Y. Y esto pues va a ser al cuadrado dividido F. Bueno, hoy sí, jóvenes, empecemos nuestro trabajo, nuestro ejercicio. Y yo quiero que tomes ahí un cuaderno, unas hojas para poder empezar a calcular, ¿sí?
y que puedas verificar los datos y establecer el cálculo del coeficiente de correlación en proyección a línea recta para, en un caso futuro, de seminario de casos jurídicos especiales o también, ¿verdad?, por la realización de tu tesis. Tenemos aquí la altura y el peso, ¿sí? X, dijimos, va a ser la altura y peso va a ser Y. ¿Sí? Si te recordarás al principio de la clase, pues estuvimos hablando de dos variantes y que estas pues van a ir en correlación una con la otra, porque una va a tener que ver con la otra, ¿sí? Y habíamos hablado de altura y peso, ¿sí? Entonces tenemos a 4 personas, ¿sí? Porque tenemos 4 números. Tenemos una altura de 178, 160, 183 y 152. Al sumar todas estas, vamos con la calculadora, chicos, por favor. 178 más 160 más 183 más 152, yo voy a obtener un total de 673. Entonces, pues está anotado en nuestra diapositiva. ¿Sí? Eso estamos con X. Vamos a la casilla de Y. La Y es el peso de cada una de estas personas. 152 más 149 más 179 más 134. Tenemos un total de 614, ¿sí? Entonces, esto es lo que me pesan 4 personas. Lo vamos a poner en el otro lado, nuestro esquina, ¿verdad? Y vamos a establecer que menos y menos X, menos X va a ser igual entonces a 673 dividido 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 las personas a las cuales nosotros les pedimos su altura, ¿sí? Y menos Y, pues va a ser un total de 614 dividido 4. ¿Por qué? Porque son 4 las personas a las cuales nosotros les pedimos muy amablemente que nos dieran su peso. Bueno, ahora vamos a establecer cómo salió ese 9.75. Está muy fácil. Vamos a estudiarlo, que tenemos ese 9.75. Recordemos, empecemos con lo que es la letra X, ¿sí? Entonces, tenemos, y allá tenemos en nuestra diapositiva también que X menos X, ¿verdad? Sería 673, dice, dividido, ¿qué? 4. ¿Sí? Entonces tenemos un total de 168.25. Anotemos eso, por favor. Entonces, ahora vamos a nuestra siguiente casilla de X, que es 178 menos, ¿sí? 178.25. Nos da un total de 9.75. ¿Sí? ¿Me vas siguiendo? Espero que sí. Luego, pues, tenemos nuestra siguiente línea, 673, siempre dividido 4. Entonces, vamos a anotar el 668.25, siempre lo vamos a tener anotado, porque ese siempre nos va a dar. Entonces, pero ahora lo que vamos a hacer es restar los 160. Entonces sería ahí menos 160 igual 8.25. ¿Sí? Entonces ahí iríamos con respecto a lo que es X menos X a la media. ¿Sí? Entonces ahora pasemos o cómo realizamos nuestra siguiente tabla acerca de Y menos Y a la media.
hicimos las mismas operaciones, compañeros. Solo que ahora vamos a dividir 614, pues se recuerdan que es la sumatoria de todo el peso. 614 dividido 4 igual 153, que también va a ser de cajón, como decimos nosotros los notarios, porque está, siempre va a ser lo mismo. 614 dividido 4 siempre me va a dar 153.50. Entonces, a estos 153.50 menos, ¿sí? 152 me va a dar 1.5. Muy bien. Entonces, y así me voy a ir con las demás. Entonces, 614 dividido 4, dijimos, 153.50. ¿Sí? Ese va a ser nuestro cajón siempre. Bueno, ahora nos vamos a dividir dentro de 153.50 o menos, perdón, 149. Nos va a dar un total de 4.5. ¿Sí? Entonces, ahí vamos obteniendo nosotros lo de y menos y a la media. Entonces, si te das cuenta, aquí vas a ir continuando tú, solo te quedan estos dos, y esto, hacer, dividir, y aquí después así la resta. ¿Sí? Entonces, esto sería con esto, ¿sí? Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Bueno, ya que hemos establecido nuestro cuadro aquí, que es este, pues que hicimos hace un momento, ¿sí? Y establecimos que x menos x a la media, vamos a tener 9.75, 8.25, 14.75 y 16.25, ¿sí? Entonces, estos van a ser nuestros estándares de x menos x a la media. Y nuestros estándares, los cuales obtuvimos de y menos y a la media, son 1.5, 4.5, 25.50 y 19.50. Bueno, ahora vamos a establecer lo que es nuestro segundo. Vamos a continuar para poder indagar o poder investigar nuestra siguiente fórmula. Y me está diciendo que es esta la que te estoy mostrando aquí a continuación, que es x menos x a la media, y eso pues al cuadrado. Vamos a establecer primero esta columna. ¿Cómo voy a determinar ¿qué dijera yo? Estos números, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a multiplicar, porque me está diciendo que tengo que multiplicar. Voy a multiplicar el 9.75 que tú estás observando, lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Multiplica 9.75 por 9.75 igual 95.06. No le podemos poner más o 95.07 porque no se aproxima, porque no hay un número 6 o 7, ¿sí? Sino que está el número 2. Entonces lo dejaremos con el 95.06. ¿Sí? Vamos a nuestra siguiente y vamos a multiplicar
8.25 por 8.25, porque es al cuadrado que me lo están pidiendo. Entonces, tengo un total de 68.06. ¿Sí? Vamos con nuestra siguiente cantidad y es 14.75 por 14.75. Te da un valor de 217.56. ¿Sí? Y nuestro último valor, que es de 16.25 por 16.25, igual 264.06. Entonces, de una vez vamos a dejar establecido esta sumatoria porque esto nos va a servir más adelante. Entonces, nuestra columna x menos x a la media, todo esto al cuadrado. Entonces, vamos a sumar 95.06 más 68.06 más 217.56 más 264.06. Me va a dar un total de 644.74. Ojo ahí, hay que marcarlo y ponerlo de otro color, porque esto lo vamos a mirar en nuestra siguiente diapositiva. Y vamos a ver para qué nos va a servir. Porque entonces quiere decir de que nuestra variable x menos x ya a la media, todo esto al cuadrado, ya tiene un valor, ¿sí? Entonces, ahora vamos con lo que es y menos y a la media. Esto todo al cuadrado. Es casi siempre la misma operación, compañeros, solo que con las operaciones de y. Entonces, 1.5 por 1.5. Tendremos 2.25, ¿sí? Ahora, 4.5 por 4.5. 20.25. ¿Sí? Vamos a realizar solamente el último y para verificar ahí. 25.50 por 25.50. Tenemos un total de 650.25, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la sumatoria. ¿Para qué? Porque también este pues, nos va a servir a la hora de llegar a nuestro final. Entonces, sumemos 2.25 más 20.25 más 650.25 más 380.25. Me dio un total de 1053. ¿Sí? Entonces, pasemos a nuestra siguiente columna, que es x menos x a la media, y esto es ser multiplicado por lo que es y menos y a la media. Entonces, ¿qué me está diciendo pues en este lado, verdad? O en esa multiplicación. ¿Qué vamos a realizar aquí? ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener esos datos? Ya terminaste ahí, compañeros, de terminar de hacer nuestra siguiente operación. ¿Sí? Bueno, vamos a verificar nuestros datos. Siempre, por favor, acerca de lo que es nuestras sumatorias. Ahora pues me están indicando, mire, vaya a x a la media. Multiplíquelo, ¿sí? Entonces voy a multiplicar, ¿sí? Vamos a tener que venir y vamos a tener, permítanme, vamos a ver. Aquí
vamos a multiplicar el 9.75 por 1.5. ¿Sí? Ahí está. Tenemos un 14.62. Es decir, aquí, vamos a ver si no, voy a multiplicar este por este y me va a dar como resultado 14.62. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos este resultado. Vamos a seguir nuestro siguiente y es 8.25 por 4.5. Igual 36.90. ¿Sí? Entonces, te lo puse así para ver de que verifiques. ¿Sí? A ver si me estás siguiendo. Haz ahí las correcciones adecuadas. ¿Sí? Entonces, bueno, recordemos, pues, tenemos que estar, quitar lo que es el sueño, ¿sí? Para ver de que podamos continuar. Entonces, ¿está bien o está mal? ¿Sí? Bueno, entonces multiplicamos el 8.25 por 4.5, entonces me da 37.12. Vamos con nuestra tercera y es 14.75 por 25.50. Me da 376.12. ¿Sí? Y nuestra última columna que es 16.25 por 19.50. Me da un total de 316.87. Igual, compañeros, volvemos a sumar porque estos números pues me van a indicar algo más adelante. Voy a quitar estas fórmulas para poderlas poner como números ya. Entonces hago la sumatoria 14.62 más 37.12 más 376.12 más 316.87. Igual tenemos un total de 744.73. Estos datos los vamos a trasladar a nuestra diapositiva siguiente y los cuales pues son muy importantes. ¿Sí? Bueno, si te das cuenta, trasladamos nuestros datos y los cuales han sido muy importantes. ¿Sí? La sumatoria de x menos y a la media todo al cuadrado y que fueron de un total de 644.74. Luego tenemos nuestra siguiente pues sumatoria y nuestro siguiente fórmula que fue x menos y a la media, ¿verdad? Perdón, tenemos y menos y a la media y todo esto elevado al cuadrado, que es de 1053. Y por último, pues también tenemos el de x menos x a la media y todo esto pues también lo multiplicamos por y menos y a la media. Y este pues nos dio un total de 744. Entonces, y podemos continuar y vamos a empezar con nuestra primera covarianza y es de S, X, Y. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la sumatoria de X menos X, ¿sí? Y esto pues lo vamos a multiplicar también por Y menos Y a la media. Todo esto dividido en, o sea, dividido 4. Los 4 personajes que nos ayudaron muy amablemente a dar su peso y su altura. Entonces, vamos. La SXY lo voy a tomar, ¿de dónde? De los 744.73. ¿Ya observaste de dónde salió esa cantidad? ¿Sí? Bueno, esta cantidad no la tomamos nosotros de este lado. ¿Sí? Entonces, esto va a estar aquí ahora. ¿Por qué? Hacer la sumatoria de todo esto. Dividido, ¿qué? 4.
Ahora vamos a tener que dividir nosotros, ¿qué? Los 744.73 dividido, ¿qué? 4. Muy bien. Entonces me sale, ¿qué? Un total de 186.18. ¿Sí? Entonces ese va a ser mi total. Entonces SXY, ojo aquí, ese va a ser mi covariancia y dado en números, ¿verdad? Va a representar 186.18. Ahora pues vamos a hacer nuestra siguiente covariancia y vamos a ver lo de SX. ¿Y qué me dice mi covariancia SX? Me dice, mire, su fórmula es raíz cuadrada, la sumatoria sería esta, queridos compañeros, esta, x menos x a la media multiplicado por 2 dividido n. Bueno, recordemos que ya hemos estado sacando todo esto. Entonces, recordemos que este valor 644.74 lo hemos tomado o lo hemos venido haciendo de nuestro x menos x a la media y que multiplicamos al cuadrado. Esto, al sumarlos todos, pues nos dio un total de 644.74. Y me dice, miren, hágame el favor, y esto dividan dentro de 4. Porque son las 4 personas que amablemente pues dieron su altura y su peso. Y pues entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a sacar de primero la raíz cuadrada antes de dividir. ¿Sí? Entonces, sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? De 644.74 dividido, vamos a sacar la raíz cuadrada de 644.74. Esto nos va a dar un total de 161.18. Al dividirlo dentro de 4, pues nos va a dar un total de 12.69. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí este dato que ya SX pues, lo vamos a reemplazar por 12.69. Tenemos nuestro último estándar ya, que es este Y. Y ese Y, pues nuestra covarianza o nuestra fórmula nos indica que es raíz cuadrada más la sumatoria de Y menos Y a la media por el cuadrado. Entonces, esto dividido 4. ¿Dónde está esto? Entonces, tenemos que los 1053, ¿sí? Porque ya hicimos, lo vamos a pasar a lo que es nuestra división. ¿Sí? Entonces, tenemos que esto pues dividido, ¿verdad? Los 4 pues vamos a obtener un total de 263 y lo dividimos, lo cual nos daría, ¿sí? El total de 16.22. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a ir sacando nosotros este cálculo del coeficiente de correlación en línea recta. Bueno, tenemos ya aquí nuestros estándares y pues si te das cuenta lo hemos sacado más rápido, ¿sí? Y pues con fórmulas que tú espero me hayas podido entender y si no pues te quedarán aquí en nuestro correo en
también yo te lo voy a poder proporcionar o te lo voy a hacer llegar, ¿sí? Para que tú pues puedas estudiarlo, ¿sí? Recordemos que hoy hemos hablado de acerca también del planteamiento, no solamente del cálculo de coeficiente de correlación, sino también acerca del planteamiento del problema, sus etapas, entre otros, ¿sí? Entonces, continuemos y pasamos a nuestra siguiente diapositiva, que es esta, y en la cual pues vamos a determinar si nuestro coeficiente de correlación en proyección a línea recta es confiable, es correcto o no lo es. ¿Sí? Entonces, vamos a decir de que, ¿te recuerdas? SXY nos dio un valor de 186.18. ¿Sí? Que pueden de hacer todas las fórmulas que nosotros hicimos anteriormente, de la raíz cuadrada, de dividir, ¿sí? Entonces, tomamos el 186.18, o sea, mi variante o mi variable SXY ahora se va a convertir con valores numéricos de 186.18. SX, mi valor numérico es ahora 12.69 y ese Y va a ser de 16.22. O sea, a la hora de que yo ya estoy reflejando este coeficiente, yo ya no voy a decir, mire, es que no sé cuál es mi coeficiente o mi covarianza, SXY o SX dividido o SY. No, ahora ya vamos a estar hablando de números. Por eso te los coloqué en nuestra diapositiva actual, ¿sí? Para que tú puedas pues, verificar estos números, ¿sí? Y que ahorita en este momento pues los vamos a dar y los vamos a representar en números, ¿sí? Entonces, verifiquemos que SXY, que sería la letra R, ¿cuál les dijimos que es la letra R, compañeros? ¿Qué significa? El coeficiente de correlación, ¿sí? En proyección a la línea recta, ¿sí? Entonces, el coeficiente va a ser la letra R, ¿sí? Tenemos la letra R. Y esa pues va a ser igual a SXY dividido SXSY. ¿Sí? Entonces voy a tomar de los estándares que tengo ahí en color morado, celeste y morado, voy a tomarlos para posicionarlos en su lugar actual y poder tener un resultado. Entonces, SXY, que me está indicando la R que va de primero, entonces voy a buscar entre las tres variantes. ¿Cuál sería, compañeros? ¿Será la última que debo de colocar? ¿SY? No, ¿verdad? ¿Será la de en medio? ¿SX? No. ¿Por qué? Porque me está diciendo, mire, debe de colocar la variable SXY. ¿Y cuál es la variable o el monto que tiene SXY? Es 186, ¿sí? Punto 18. Muy bien. Ahora, pues vamos a nuestra variable de SX y SY. Entonces voy a colocar 186.18. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de primero me está diciendo, mire, tiene que colocar lo que es el 12.69, porque mi variable pues está de color celeste y me dice, mire, ese X ya vimos que es un total de 12.69, ¿sí? Entonces, vamos a colocar 12.69, pero dice que esto lo vamos a multiplicar
¿sí? Por nuestro coeficiente de SY. ¿Y cuál es ese Y? Ese Y es de un valor de 16.22, ¿sí? Bueno, ya venimos y ya quitamos nuestras variables, ¿sí? Entonces ya solo nos quedó R. Es igual, o sea, el coeficiente de correlación con proyección a línea recta, ya tenemos sus números, sus valores numéricos. Ahora pues vamos a hacer las respectivas operaciones. 186 lo vamos a trasladar a nuestra siguiente línea, así. ¿Por qué? Porque primero hay que sacarlo del paréntesis, ¿sí? Y a mí me está indicando que tengo que multiplicar. Entonces, vamos a multiplicar, compañeros, ¿sí? 12.79 por 16.22. Me da un total de 205.83. Licenciada, pero ahí dice 18 también. Sí, pero solo vamos a tomar dos cifras decimales. Y como no se acerca ni el 1 al 8, ni el 9, ni al 7, entonces pues, lo dejamos en 205.83. ¿Sí? Recordemos, este pues es la sumatoria, ese 205 pues es la sumatoria de 12.69 por 16.22. Mi multiplicación va a ser de el total de 205.83. Bueno, tenemos ahora, ¿verdad? Que no nos podemos quedar solamente ahí. Tenemos que venir y hacer nuestra, ¿qué? División. Muy bien, porque me está diciendo, mire, ahora pues, divida. Sí, entonces vamos a hacer la respectiva división. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder aquí a dividir. Yo espero realmente que tú pues en casita me estés apoyando para poder establecer la numeración de donde estamos sacando todos estos números. Y empezamos a dividir los 186.18 dividido dentro de 205.83. ¿Sí? Esto nos va a dar un total de, miren, licenciada, a mí me dio 0.904532 y todo eso. No, vamos a obtener solamente dos decimales. ¿Sí? Entonces seríamos y lo dejaríamos en el 0.90. Entonces, ¿será que hay un grado de correlación en línea recta? Sí, porque es un 90%, ¿sí? Entonces, ¿qué nos estaría diciendo? Miren, si es confiable. Y también abajo pues nos indica que el coeficiente de determinación es de 2, es decir, que podemos venir y mover los decimales hacia el lado derecho y colocarle pues estos dos nos entregaría lo que es el 90% de confiabilidad. Recordemos, queridos compañeros, que si nosotros pues seguimos, ¿verdad? Nuestros pasos establecidos, ¿verdad? Por lo que es la Universidad Rural de Guatemala, pues yo considero que no vas a tener ningún problema para poder establecer estos estándares, ¿sí? Y poder verificar que estas fórmulas pues realmente no son nada difíciles, ¿sí? Tal vez al principio, pero tú ya eres un experto en lo que es el seminario, en lo que es estadísticamente, ¿verdad? Entonces, ya si te das cuenta con ese pequeño ejemplo que el día de hoy pues pudimos a bien hacer, ya quedó un poco, como un poco más claro que es el cálculo de coeficiente de correlación en línea recta. ¿Por qué? Porque está estableciendo en el ejemplo que hemos dado un 90% de
confiabilidad, es decir, que vamos por un buen camino, que estamos estableciendo esos estándares y estos parámetros que la Universidad Rural de Guatemala pues nos está indicando, ¿verdad? Mire, sigan estos estándares y nosotros consideramos que si ustedes lo hacen a conciencia y trabajan y hacen todo estadísticamente como se les está indicando, pues van a presentar un trabajo con excelencia, ¿sí? Y recordemos que no solamente en seminario, compañeros, sino que también en lo que puede servir nuestra tesis, ¿sí? Ustedes están a unos meses para poder terminar lo que es su carrera universitaria. Entonces, ya viene la elaboración de la tesis, si no es que, bueno, ya están trabajando en esta. Entonces, yo quiero venir y pedirles, va, de favor de que ustedes, pues, yo confío de que ustedes hayan seguido mis instrucciones el día de hoy y que hubiéramos trabajado así como estuvimos el día de hoy en nuestro clase, ¿verdad? Que tratamos de no hacerla pues tan que solo yo esté aquí de este lado, sino que ustedes también pues hacerlo un poco práctica, ¿sí? Tal vez no tiene un valor porque me están diciendo que se me envían lo corroboran. No, eso es solamente para que ustedes pues puedan tener o verificar de que los números que yo les estaba dando pues pueden ser confiables, ¿sí? Y que yo estaba en todo momento pues estoy para darles y transmitir mis conocimientos, ¿sí? Lo que yo más quiero es poderles ayudar. Entonces, yo realmente les animo y les insto a que ustedes pues si no lo hicieron hoy día ahorita conmigo, porque tal vez ustedes se sienten cansados o están así desvelados, pues traten de hacerlo, formularlo en casa, en su hora de descanso, ¿verdad? Tomarse un tiempecito para venir y hacer el cálculo del coeficiente de correlación en proyección a la línea recta. No es un trabajo, sí, es un ejemplo, no me lo tienen que enviar, es solamente manera de practicar y de hacer la clase práctica, ¿sí? Que ustedes pues puedan venir y respirar y no estar, pues yo sé que es una hora muy incómoda, ¿verdad? Tal vez ya unos tienen o no han comido, ya comieron, otros por sus exámenes. Entonces, vuelvo a repetir y con esto pues vamos a dar por concluido el ejemplo, ¿verdad? De lo que es el cálculo del coeficiente de correlación en proyección a la línea recta. Nuestros valores es de 186.18 lo tomamos de haber tomado aquí en nuestra diapositiva, pues aparece un SXY, ¿sí? Y que me indica mi fórmula, ¿sí? R igual SXY, que va a ser la primera, y es mi valor de 186.18. Y que esto pues lo tenía que dividir, ¿sí? De la multiplicación de SX y luego pues es SY. Y estos valores, pues, al final de todo lo que se llevó a cabo el día de hoy, pues lo obtuvimos de 12.69 y el 16.22. A la hora de que multiplicamos, ¿verdad? El 12.69 y el 16.22 me dio a mí realmente un total de 205.83. ¿Sí? Y pues solamente coloqué en la parte de arriba lo que era el valor de 186.18. Entonces, eso me hizo un total de 0.90. Es decir, que mi coeficiente
o mi cálculo de coeficiente de correlación o proyección a línea recta, pues es confiable. Es decir, que solamente tengo un 10% de margen de error, pero esto es lo mínimo, ¿sí? Recordemos que estamos en muy buenos estándares y en muy buen coeficiente de correlación en proyección a lo que es la línea recta. Entonces, vamos a decir también, ¿verdad?, de que el día de hoy, pues lo importante que hemos aprendido, ¿verdad?, acerca de lo que es este coeficiente de correlación en proyección a lo que es la línea recta. Así como también la importancia, ¿verdad?, o el origen, cómo nace lo que fue la hipótesis, por la observación, la formulación, ¿verdad?, y pues la revisión de la literatura. Aquí pues nos hicimos dos preguntas muy importantes y que son clave para nuestras preguntas, puede ser, o para nuestras vidas en el momento de realizar nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales, ¿sí?, en el cual pues hay dos cosas que aprendimos también, como por ejemplo, que vamos a obtener acerca de lo que es la hipótesis de la investigación. Y dijimos que esta pues es la que nos va realmente a ayudar o nos va a permitir, jóvenes, orientar, ¿sí? ¿Qué es orientar? Nos va a guiar a que al proceso y llegar a lo que es las conclusiones concretas de nuestro proyecto de investigación. Es decir, que si no hubiera un origen de lo que es la hipótesis, pues no tendríamos ese proceso ni nos va a permitir llegar a las conclusiones acerca de mi trabajo de investigación en el curso de seminario de casos jurídicos especiales o a la hora de llegar a realizar mi tesis, ¿verdad? También dijimos, ¿verdad?, que otra sería, ¿verdad?, de dónde pues se podría obtener la hipótesis del trabajo. Esa hipótesis del trabajo pues podemos dejar claramente que la vamos a obtener de aquellos supuestos. Si te recordarás que son los supuestos, son aquellos medios confiables en los que nosotros podemos decir o nos podemos basar, mejor dicho, en de dónde hemos sacado, de dónde hemos extraído lo que es la información. Pueden ser instituciones, documentos, normas jurídicas, ¿sí?, diccionarios, páginas web, ¿sí? Entonces son todos estos. Entonces, con lo que es de dónde vamos a obtener la hipótesis del trabajo, de todos aquellos supuestos, de todos aquellos medios en donde se encuentran basados los hechos que estamos conociendo y que nos puedan servir como punto de referencia para nuestra investigación. Es decir, que si yo baso mi hipótesis o para poder obtener la hipótesis acerca de la ley del sistema penitenciario, podría ser que mi institución o mi supuesto sería que me podría ayudar el sistema penitenciario, ¿verdad? En un momento dado, pues esta institución me puede venir a mí a ayudar. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder basar en hechos lo que estamos haciendo. Recordemos también que hablamos acerca de lo que es el planteamiento del problema. ¿Sí? ¿Cuáles son esas preguntas que nos tenemos que llegar a hacer en un momento dado para nosotros obtener pues estas preguntas? ¿Sí? Recordemos, fueron 7 preguntas las que se te dio en la clase del día de hoy, 21 de agosto del año 2021. Al igual que
Te recordarás que fueron tres las etapas del planteamiento del problema. ¿Sí? Número uno, pues, ¿cuál es? El reconocimiento. Tenemos que reconocer, ¿sí?, de que hay un problema. ¿Sí? En todo trabajo de investigación, pues lo primero que hay que hacer es reconocer de que existe una norma jurídica, en nuestro caso, pues como es Seminario de Casos Jurídicos Especiales, pues reconocer en cualquier norma que hemos quedado de acuerdo como compañeros o pues de acuerdo que has quedado tú como dueño de realizar tu propia tesis, tienes que estudiar, tienes que analizar de que realmente en cierta norma jurídica pues se encuentra establecido un problema y que ese problema es el que tú quieres cambiar y transformarlo, ¿sí? De lo negativo a lo positivo. ¿Y cómo lo vas a ir cambiando? Por medio de todos estos procesos que te hemos estado dando durante todas estas clases, hasta llegar a lo que es el día de hoy, lo que estuvimos viendo, ¿verdad? El cálculo también del coeficiente de correlación y proyección a línea recta, el cual pues todo esto nos va a ayudar a nosotros para poder venir y pasar todos esos efectos negativos que se encuentran, que están dentro de la norma jurídica, o la una o incógnita, perdón, que nosotros tenemos, lo vamos a pasar a lo positivo y que lo vamos a obtener o lo vamos a llegar a realizar por medio de un método que va a ser de confiabilidad. ¿Por qué? Porque se encuentra establecido por la Universidad Rural de Guatemala. Entonces, esto pues sería en una manera general lo que hemos abarcado, ¿verdad? Lo que es el día de hoy, ¿sí? Entonces, 21 ya de agosto, compañeros, el tiempo se va demasiada prisa, ¿sí? Ya acabamos de empezar agosto, ya estamos casi estar en los meses patrios. Bueno, entonces continuemos el día de hoy y pues es el tiempo de pasar a lo que son nuestras preguntas. Y nuestras preguntas de esta semana, pues correspondientes ya a la semana número 7. Recordemos, ¿verdad? Estas ya van, no entran el otro fin de semana para tu examen parcial. Estas entran en el segundo parcial. Por favor, toma nota de eso, ¿sí? Entonces, nuestra primera pregunta correspondiente a la semana número 7 de nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales es: ¿qué es el coeficiente de correlación? Pregunta número 2, de acuerdo a nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. ¿Cuál es la importancia del planteamiento del problema? Pregunta número 3 de la semana número 7 de nuestro curso, ¿verdad?, de seminario de casos jurídicos especiales. ¿Cuál es la primera etapa del planteamiento del problema? Pregunta número 4, correspondiente a la semana número 7, ¿sí?, de nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. ¿Qué se obtiene por hipótesis de la investigación? Y pregunta número 5, correspondiente a la semana número 7 de nuestro curso de seminario de casos jurídicos especiales. ¿De dónde se obtiene la hipótesis del trabajo? Entonces, si te das cuenta, son 5 preguntas tan fáciles de contestar, no se dan con respuesta porque no están dentro de la clase del día de hoy, 21 de agosto del año 2021. Y vuelvo a repetir, esta no te entra el otro sábado, ¿sí?,
sino que hasta en el segundo parcial, ¿sí? Entonces, estas no van a entrar en el examen parcial del otro sábado, compañeros. No se entrarían hasta en el segundo parcial, ¿sí? Entonces, eh, por lo tanto, no nos vamos a estar viendo la otra semana. Deseo honestamente que te vaya bien en tu examen de seminario de casos jurídicos especiales, que tengas un buen día y que sobre todas las cosas pues nos sigamos cuidando. Sí, hoy estaba en la mañana viendo lo del semáforo y realmente hay todavía esto pues sigue. Por favor, cuidémonos, tengamos siempre nuestras medidas, nuestros protocolos para poder salir, para poder entrar. Y yo quiero verte algún día y te digas, estoy graduado, ¿sí? Entonces, eh, vamos a seguirnos cuidando y a seguirnos protegiendo, ¿sí? Con la ayuda de Dios, pues vamos a seguir pidiendo y clamando para que esto termine, ¿sí? Síguete cuidando y pues no me queda más que agradecer tu fina atención el día de hoy a, a nuestra clase, ¿verdad?, de Seminario de Casos Jurídicos Especiales. Muchísimas gracias, queridos estudiantes. Que Dios les bendiga y nos vemos dentro de 15 días. Bendiciones.